las sombrías tierras de Maine, entre los murmullos del viento y el eco de las campanas, se levanta un convento en el que la fe se tiñó de oscuridad. A finales del siglo XIX, una perturbadora serie de desapariciones azotó a las hermanas Morwin, marcando un periodo de inquietante misterio. Cada noche sin falta, una hermana se desvanecía, dejando atrás solo una sombra de lo que había sido. Y semanas más tarde, regresaba, cambiada, como si le hubieran arrancado parte de su espíritu. Los relatos de las monjas comenzaron a circular con tintes de desesperación. Susurros oscuros hablaban de rituales llevados a cabo en el silencio de la noche, guiados por la mano firme de la Madre Superiora, quien tejía una red de secretos cada vez más extensa. Había un médico, un cómplice en la penumbra, que parecía conocer el verdadero motivo detrás de las desapariciones. La comunidad, presa de un arrebato de fe ciega, cerraba los ojos ante lo que no podían entender. Pero luego, un descubrimiento cambiaría todo. Archivos polvorientos y correspondencia secreta emergieron del olvido, revelando la inquietante verdad de un tráfico humano encubierto bajo el manto de la caridad. Las sobrevivientes, silenciadas por las autoridades locales, murmuraban de experimentos médicos cuya barbarie era inimaginable. Un rastro de víctimas, cuyas identidades permanecieron en el limbo del olvido, clamaban por justicia entre los muros de piedra caliza y los arcos góticos del convento. Ahora, en este viaje, desvelaremos cómo el horror se intensificó con cada capítulo de esta historia. Desde las primeras desapariciones y el extraño comportamiento de las hermanas, hasta las revelaciones de complicidades en altos niveles. La verdad se irá desnudando, mostrándonos que la sombra de la fe puede ser más oscura que la noche misma. ¿Te atreves a seguirnos en esta investigación de secretos sombríos y a enfrentar los ecos de lo desconocido? La historia de las hermanas Morwin es una advertencia de que algunas verdades son demasiado tenebrosas para ser permanecidas en el silencio. Las palabras de los documentos resplandecían bajo la tenue luz de las velas en la biblioteca del convento. Sara, una novicia, que había estado muy cerca de las hermanas desaparecidas, se sintió arrastrada hacia el polvo acumulado de una carpeta olvidada. Con manos temblorosas, separó las hojas amarillentas. Un escalofrío recorría su espalda. Había algo en ese papel, algo terrible. Las cartas estaban firmadas por la Madre Superior, pero no hablaban de oraciones o de la fe. En cambio, relataban la llegada de donaciones misteriosas de médicos que querían realizar estudios. Sara sintió que su pecho se apretaba. Estudios. Se sintió pequeña, atrapada en una telaraña de mentiras y secretos. Su corazón latía con fuerza, el aire se volvió pesado. «Atrapadas en su fe», murmuró entre dientes, mientras las palabras revisaban su mente. «Las hermanas Morwin, algo terrible les está sucediendo». Comenzó a leer en voz baja. El eco de su voz se mezclaba con el murmullo de la tormenta afuera. Hablaban de experimentos. No podía ser. Su mente se negaba a aceptar lo que leía. Las palabras describían procedimientos inquietantes, utilizando términos médicos que sonaban extraños, pero que esencialmente hablaban de mutilaciones y cambios drásticos. En el comportamiento, las monjas estaban siendo utilizadas no solo como donantes de fe, sino de su propia existencia. Un sudor frío le cubrió la frente. ¿Qué era este lugar realmente? De repente,
Un ruido resonó en la puerta. Sara se sobresaltó y, sin pensarlo, escondió la correspondencia bajo su hábito. Era la Madre Superior. Sus ojos fríos se posaron sobre la novicia. «¿Qué haces aquí, hija?», preguntó, casi con curiosidad. Un nudo se formó en la garganta de Sara. «Solo, orando, madre», balbuceó, sin poder dejar de mirar a los documentos ocultos. La Madre Superiora sintió con una sonrisa que no llegó a sus ojos y se fue, dejando tras de sí un eco de inquietud. Sara sabía que no podía quedarse más tiempo. El convento estaba en peligro. Liu, una de las hermanas que había desaparecido, también había murmurado sobre experimentos, pero nunca creyó que aquello fuera cierto. Con determinación, salió corriendo hacia las alcobas de las hermanas. Necesitaba hablar con Clara, una de las pocas que aún mostraba un rayo de esperanza. Al entrar, la encontró sentada en su cama, temblando. «¿Qué has descubierto, Sara?», preguntó con un hilo de voz. «Es peor de lo que pensamos. La Madre Superior no solo se lleva a las hermanas, las están utilizando. Hay una red más grande, un tráfico», empezó a explicar, cuando un grito desgarrador rompió el silencio. Un grito provenía del pasillo, como si el alma de una hermana estuviera siendo arrancada de su cuerpo. Sara sintió que sus pies pesaban, como si el aire se hubiera vuelto ácido. Rápidamente corrieron hacia la ventana y lo que vieron las heló hasta los huesos. Un grupo de hombres oscuros esperaba afuera, con ropas que parecían de otro tiempo, y sus miradas eran las de depredadores. «Esos son, oh Dios», exclamó Clara al reconocer a uno de ellos. «Son de la diócesis que se lleva a las hermanas». El horror se instaló en sus corazones y el peso de la culpa comenzó a aplastarlas. ¿Cuántas más se habían ido ya? ¿Cuántas estaban ahora atrapadas en esa cruel trama? Las murmuraciones de la comunidad, el silencio lleno de miedo, el choque de la fe y la oscuridad. Todo giraba alrededor de ellas como un torbellino. Y en ese momento, Sara comprendió. Lo que habían destapado no era solo un oscuro secreto en el convento, sino una conspiración que se extendía más allá de sus muros de piedra caliza. Justo cuando pensaron que la esperanza podía llevarlas a la luz, la puerta se abrió de golpe. Una sombra entró, sellando su destino. «Están ustedes en peligro», gritó una voz familiar. Era Liu, pero algo en su mirada no era el mismo. Los ojos de Liu brillaban con una intensidad que helaba la sangre. «¿Qué te han hecho?», preguntó Sara, sintiendo un grito construir en su garganta. «No es lo que parece», empezó a decir Liu, pero las palabras murieron en el aire. La puerta se cerró a sus espaldas y la oscuridad se tragó el cuarto. Y en el fondo, el verdadero horror comenzaba a emerger. ¿Qué había cambiado en Liu? ¿Qué revelaría? ¿La sombra que envolvía los secretos del convento? Liu se quedó en la puerta, con la mirada encendida y la respiración agitada. «No sabemos en qué nos estamos metiendo», gritó, su voz temblando. Sara sintió que el miedo se apoderaba de ella. ¿Qué había experimentado Liu mientras estuvo desaparecida? Las preguntas giraban en su cabeza. Pero antes de que pudiera preguntar, Liu habló de nuevo. «He visto cosas que no debería haber visto», dijo, sus ojos recorriendo el cuarto, como si esperara que alguien las escuchara. «La Madre Superiora está en contacto con personas de fuera, gente que realiza experimentos. No solo aquí,
Hay otros conventos involucrados. Las palabras de Liu resonaron como un eco frío en la habitación. La atmósfera se volvió densa. ¿Qué tipo de experimentos?, preguntó Clara. Pero Liu no respondió. En cambio, sacó un pequeño cuaderno rasgado de su hábito. Esto es lo que descubrí, dijo temblando. Abrió el cuaderno y las hermanas se acercaron, cada una con el corazón latiendo con fuerza. Allí había dibujos extraños, ilustraciones de cuerpos con marcas, cortes que no parecían accidentales. Fui testigo de intervenciones, murmuró Liu, señalando los garabatos. Las hermanas están siendo sometidas a pruebas para alterar sus cuerpos y su mente. Eso es imposible, gritó Clara, pero su voz sonaba vacía. En su interior un nudo se formaba, un deseo de negarse a creerlo, pero el miedo la mantenía atenta. ¿Sabes lo que significa esto?, prosiguió Liu. Están buscando algo que está más allá de nosotros. La Madre Superior cree que pueden tener un control total sobre las hermanas, transformarlas en algo más, algo que sirva a sus propósitos. Las hermanas intercambiaron miradas de incredulidad, pero también de terror. ¿Y la comunidad? ¿No sospechan nada?, preguntó Sara, mientras la presión en su pecho se intensificaba. No, ellos están distraídos. La diócesis envía donaciones y ellos ven solo lo que quieren. Son cómplices, dijo Liu. Un silencio pesado ocupó la habitación. La idea de que las autoridades, los mismos que debían protegerlas, fueran parte de esto, era devastadora. Mientras Liu hablaba, Clara miró por la ventana, su mirada perdida en lo oscuro de la noche. No podemos quedarnos aquí, suplicó. Pero antes de que alguien pudiera responder, un grito desgarrador cortó el silencio. Una de las hermanas en el pasillo clamaba por ayuda. El sonido era puro terror, una llamada de socorro que congeló la sangre de las novicias. Es una de ellas, gritó Sara, corriendo hacia la puerta, seguida de Liu y Clara. Cuando abrieron la puerta, el pasillo estaba vacío, y solo un eco quedó de aquel grito. Sus corazones latían con fuerza, y al mirar más allá, vieron algo que les heló la sangre. Una puerta en el final del pasillo, la puerta del sótano, se había abierto. Una luz tenue emergía desde su interior. No debemos, dijo Clara, pero su voz se desvanecía ante la curiosidad y el miedo. Atravesaron el pasillo despacio, sentimientos contradictorios en su interior. En la oscuridad, el aire se tornaba más denso, como si los muros mismos se oponían a su avance. Al llegar al umbral del sótano, Liu se adelantó, iluminando el espacio con una antorcha temblorosa. «Mira», susurró, señalando una serie de frascos dispuestos en estantes de madera. «¿Qué son esos?». Frascos con líquido opalescente se alineaban, y en las etiquetas había nombres que reconocieron. Nombres de hermanas desaparecidas. El horror se apoderó de ellas. «Están experimentando con ellas», exclamó Sara. Pero en ese instante el suelo tembló. Una sombra emergió del fondo del sótano. Una figura encapuchada avanzaba hacia ellas, y su risa resonó como un eco distante. «¿Creyeron que podían escapar de la verdad?», dijo la figura, y el ambiente se volvió más opresivo. Era la Madre Superior. «No saben lo que han desatado», continuó con un tono helado. «Pero yo sí, y ahora ustedes están aquí para verlo». La puerta a su espalda se cerró de golpe, y la oscuridad se apoderó de sus corazones. Un miedo palpable llenaba el aire. ¿Cuál era realmente el oscuro secreto del convento? «Las hermanas no son lo que parecen. No puedo olvidar», gritó Liu. Y en ese momento comenzó a recordar fragmentos de su tiempo en la oscuridad. Una revelación, algo que cambiaría todo lo que pensaban,
algo que haría temblar los cimientos de su fe y sus vidas. Mientras la figura se acercaba, Sara sintió que el verdadero horror estaba por revelarse. ¿Qué tenían que enfrentar realmente? La figura encapuchada se acercaba lentamente y el pulso de Sara se aceleraba en un ritmo frenético. La Madre Superior, con su voz helada, parecía conocer cada rincón del miedo que embargaba a las hermanas. Ustedes han desafiado lo que no deben y las consecuencias serán severas, susurró con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. No podemos quedarnos aquí, gritó Clara, mientras el aire se tornaba más pesado. Pero fue Liu quien dio un paso al frente, su rostro iluminado por una determinación recién descubierta. ¿Qué has hecho con las hermanas? No te dejaremos salir sin respuestas. La Madre Superior inclinó la cabeza, como si esperara esa respuesta. ¿Respuestas? ¿Conoces alguna verdad? Liu, lo que experimentaron tus hermanas en su ausencia está más allá de su comprensión. Y ahora tú también lo sabrás. Con un movimiento de su mano, un grupo de figuras emergió de las sombras del sótano. Sus rostros eran vagos, como si las sombras mismas los hubieran engullido, y el aire se llenó de un murmullo sutil, un coro de voces perdidas. ¿Qué te han hecho?, preguntó Sara, sintiendo cómo el nudo en su pecho se apretaba aún más. La figura encapuchada hizo un gesto, y de repente comenzó a cantar una melodía suave que no solo resonaba en el aire, sino que parecía entrar en sus mentes. Era una canción conocida, una que solían entonar en las vísperas, pero en su voz se sentía algo grotesco y distorsionado. Mientras la canción llenaba el sótano, Liu comenzó a temblar. He visto a las hermanas, a todas. Las han alterado, las han cambiado. La Madre Superior se comunicó con ellos. Y sé lo que buscan, gritó, su voz quebrándose, como si estuviera desenterrando un recuerdo demasiado doloroso. No solo están buscando personas, están buscando algo más, algo antiguo. Su voz se detuvo y un terror palpable llenó el espacio. ¿Qué es?, preguntó Clara con miedo en su voz, sintiendo cómo todo cambiaba a su alrededor. La Madre Superior sonrió con frialdad. El poder es lo que buscamos, hermanas. Más allá de la fe, más allá de lo que creen, hay un camino a la inmortalidad, un poder oculto en la sangre de las elegidas. Lo que han visto, los experimentos, eran pruebas para desatar lo que hay en su interior. Los cuerpos de las hermanas estaban paralizados. Sara recordó las notas, los documentos reveladores que Liu había traído. Las notas. ¿Fue eso lo que hiciste? Su voz era un susurro. Sabes que la diócesis está involucrada. No solo nosotros, sino que el mismo clero está en esto. La figura encapuchada asintió lentamente. Cada desaparición, un efecto secundario de un antiguo experimento. Cada donación que hemos recibido es parte de un sacrificio. La Iglesia ha hecho tratos oscuros a cambio de poder. Las hermanas están siendo convertidas en algo que ni imaginan. Liu dio un paso atrás, como si la revelación la golpeara. No, ¿dónde están los cuerpos? ¿Dónde están las que han desaparecido? Las que creen estar muertas no lo están. Han sido transformadas. Son ahora parte de algo más grande, replicó la Madre Superior, con una voz monótona que parecía desafiar la comprensión de las hermanas. Y tú, Liu, eres una de ellas. El tiempo se detuvo. Las palabras de la Madre Superior desnudarían el velo que cubría su realidad. Liu miró a sus amigas y una sombra de comprensión cruzó su rostro.
No puede ser, balbuceó. Y en ese instante, desde la penumbra del sótano, algo comenzó a moverse. Un susurro se transformó en un grito gutural. La luz de la antorcha dejó entrever un enorme contenedor en el fondo, uno que parecía vibrar como un ser vivo. El sonido impactó en los oídos de Sara, y un terror profundo se apoderó de ella. ¡No!, gritó, pero era demasiado tarde. La tapadera del contenedor se rompió y del interior salió una figura, algo grotesco, con rasgos familiares, pero distorsionados. Era una de las hermanas desaparecidas, pero no era lo que solía ser. Su rostro y cuerpo reflejaban sufrimiento y una transformación horrible. ¡Ayuda!, clamó la hermana con una voz desgarrada, y el horror invadió el sótano. La Madre Superior soltó una risa escalofriante que resonaba por el espacio. Ahora saben lo que les espera. Descubran la verdad o perecerán intentándolo. Sara y las demás retrocedieron, temblando. Este era solo el comienzo de una verdad tan oscura que los límites de su fe y humanidad comenzarían a desmoronarse. ¿Qué más habían ocultado? ¿Cuántas más serían llevadas a ese oscuro destino? Mientras la figura se acercaba, el futuro ya no se veía negro, sino aterrador. La figura encapuchada se acercaba lentamente y el pulso de Sara se aceleraba en un ritmo frenético. La Madre Superiora, con su voz helada, parecía conocer cada rincón del miedo que embargaba a las hermanas. Ustedes han desafiado lo que no deben, y las consecuencias serán severas, susurró, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. No podemos quedarnos aquí, gritó Clara, mientras el aire se tornaba más pesado. Pero fue Liu quien dio un paso al frente, su rostro iluminado por una determinación recién descubierta. ¿Qué has hecho con las hermanas? No te dejaremos salir sin respuestas. La Madre Superior inclinó la cabeza, como si esperara esa respuesta. ¿Respuestas? ¿Conoces alguna verdad, Liu? Lo que experimentaron tus hermanas en su ausencia está más allá de su comprensión. Y ahora tú también lo sabrás. Con un movimiento de su mano, una serie de figuras emergió de las sombras del sótano. Sus rostros eran vagos, como si las sombras mismas los hubieran engullido, y el aire se llenó de un murmullo sutil, un coro de voces perdidas. ¿Qué te han hecho?, preguntó Sara, sintiendo cómo el nudo en su pecho se apretaba aún más. La figura encapuchada hizo un gesto, y de repente comenzó a cantar, una melodía suave que no solo resonaba en el aire, sino que parecía entrar en sus mentes. Era una canción de vísperas, pero en su voz sonaba grotesca y distorsionada. Mientras la canción llenaba el sótano, Liu comenzó a temblar. He visto cosas que no debería haber visto, dijo, sus ojos ensanchándose. La Madre Superior está en contacto con personas de fuera. Existen otros conventos, otros lugares donde se llevan a cabo experimentos similares. Las palabras de Liu resonaron como un eco frío. ¿Qué tipo de experimentos?, preguntó Clara, retorciendo el hábito. Pero Liu no respondió. En cambio, sacó un pequeño cuaderno rasgado de su hábito. Con manos temblorosas, lo abrió y mostró dibujos inquietantes. Las hermanas han sido sometidas a pruebas para transformar sus cuerpos y sus mentes. Lo que había en ese cuaderno paralizó a las novicias. Allí, en aquellos garabatos, se podían ver figuras de cuerpos mutilados de forma extraña. Esto es un diario de las desapariciones y sus efectos, dijo Liu, con la voz entrecortada. ¿Y la comunidad? ¿No sospechan nada?, preguntó Sara, el miedo atenazándole la garganta. Liu balbuceó, no, solo ven la caridad de la diócesis. Pero hay algo más oscuro. Hay documentos,
Archivos en la biblioteca. Hablan de algo llamado el Proyecto Elite. Un grito desgarrador interrumpió la conversación. Una de las hermanas en el pasillo clamaba por ayuda, rompiendo el silencio pavoroso del sótano. Sara se apresuró a la puerta, seguida de Liu y Clara. Cuando abrieron la puerta, el pasillo estaba vacío. Sus corazones latían con angustia y al mirar más allá, una sombra emergió del fondo del corredor, acompañada de un tenue resplandor. Un frasco brillante, dejado caer en el suelo, se rompió, esparciendo un líquido espeso que parecía chisporrotear. ¡Deprisa!, gritó Clara, empujando a las demás hacia el sótano. Pero algo la detuvo. En la oscuridad, frente a ellas, una figura familiar apareció. Era otra hermana desaparecida. No como antes. Su rostro estaba distorsionado. Sus ojos brillaban con un fuego antinatural. ¡Ayuda!, clamó la hermana, con una voz que hacía eco en el sótano. Pero su imagen revelaba que ya no era la misma. Su piel parecía translúcida, con marcas y símbolos extraños que parpadeaban. ¿Qué te han hecho?, preguntó Liu, aterrorizada. Ella avanzó un paso, pero antes de que pudiera responder, la Madre Superiora se rió, su voz resonando en el espacio. Lo que ven es solo el comienzo. La Iglesia ha tejido una red de secretos y magia antigua. Lo que sucede aquí es parte de un plan mayor, un sacrificio a cambio de poder. El miedo se instaló en el pecho de las hermanas. La habitación se llenó de murmullos, cada uno más aterrador que el anterior. ¿Qué? ¿Poder?, preguntó Clara, sintiendo que este horror era solo un preludio de algo mucho más siniestro. La figura distorsionada comenzó a temblar, como si intentara liberarse de un control, y se volvió hacia ellas, su mirada suplicante. La sangre de las elegidas es la clave, comenzó a decir, pero el sonido se interrumpió abruptamente cuando una sombra más oscura se abalanzó sobre ella. En ese instante, Liu, Sara y Clara comprendieron que deberían actuar, pero antes de que pudieran moverse, la sombra absorbió a la hermana en un parpadeo, como si nunca hubiera estado allí. Un susurro bajo llenó el aire. Ahora nadie podrá escapar de la fe. La Madre Superior sonrió. Ustedes saben demasiado, pero su tiempo se acaba. El Proyecto Élite ya no es solo un nombre en un documento. Están siendo seleccionadas, dijo, su voz como un cuchillo afilado. Sara sintió que sus rodillas flaqueaban. ¿Seleccionadas para qué?, preguntó. Para el renacimiento, la transformación total, respondió la figura encapuchada, avanzando hacia ellas. Las novicias retrocedieron, pero no había dónde ir. Y en ese oscuro instante de comprensión, Sara supo que se encontraban al borde de convertirse en parte de esa eterna oscuridad. ¿Qué sería de ellas ahora? La historia no estaba solo en el convento. Se extendía mucho más allá, como una sombra en la que nunca debieron haber compartido su luz. La figura encapuchada avanzaba lentamente, y el sudor se acumulaba en la frente de Sara. La oscuridad del sótano parecía cerrarse a su alrededor. Las palabras de la Madre Superior resonaban duras, cada sílaba un golpe en su corazón. Ustedes están en peligro y no hay forma de escapar. Sara notó la desesperación reflejada en los ojos de Liu y Clara, pero cuando la figura comenzaron a cantar, una voz extraña se deslizó entre la melodía. «Cuidado», murmuró Liu, casi en un susurro. «No caigan en su trampa». La atmósfera se tornó opresiva. Cada nota parecía tener vida propia, como si intentara penetrar en sus mentes, rasgar sus recuerdos. Sara, temblando, sintió que el suelo vibraba bajo sus pies.
De repente, un estruendo resonó, sacudiendo el sótano como si un terremoto hubiera comenzado. Las luces titilearon y las sombras danzaron en las paredes, revelando la figura oscura detrás de la Madre Superior. Un grupo de mujeres apareció, sus rostros aterrorizados. Las hermanas habían regresado, pero ya no eran las mismas. Había algo inquietante en sus miradas vacías, como si la vida hubiera sido drenada de ellas. ¡No!, gritó Clara, dando un paso hacia adelante. ¿Qué les has hecho? Pero la Madre Superior levantó la mano y un silencio inquietante llenó el espacio. Ellas son la prueba de la verdad, respondió con una sonrisa fría. Cada hermana que regresa es solo un paso más hacia nuestro objetivo. Sara sintió un nudo en el estómago, mientras su mente luchaba por comprender. ¿Qué objetivo? ¿Qué están tratando de lograr aquí? Pero antes de poder responder, la figura encapuchada comenzó a gesticular y a hablar en tonos confusos. Las palabras surgían como un torrente que dejó a Sara aturdida. Entonces, Liu dio un paso adelante, su mirada determinada. «Hay algo más, ¿verdad?», exigió. La Madre Superiora sonrió en respuesta, como si supiera que las piezas del rompecabezas estaban empezando a encajar. «¿No han visto el documento?», preguntó, sus ojos brillando con un destello de satisfacción. «¿No han leído lo que hay en la biblioteca?». Hablaba de un registro antiguo, uno que no solo contenía nombres, sino también notas sobre rituales y experimentos realizados en las sombras del convento. «Dime, ¿qué has hecho con las hermanas?», gritó Liu, su voz resonando. La Madre Superiora se acercó, su voz casi un susurro. «Ellas han sido transformadas, como siempre lo hemos hecho, para servir a los propósitos más allá de su comprensión. El proyecto Élite busca perfeccionar el espíritu humano en el cuerpo de las elegidas». Sara sintió que el corazón le golpeaba en su pecho. ¿Perfeccionar? ¿Qué significa eso? Entonces, Liu sacó un viejo documento de su hábito, una hoja arrugada llena de anotaciones temblorosas. ¿Te refieres a esto? Sin pensarlo, lo lanzó hacia la Madre Superior. Ella lo tomó sin dudar, sus ojos recorriendo las palabras. ¿Ves esto? Estas son las instrucciones que poco a poco nos han guiado. Cada hermana que desaparece es un paso hacia el descubrimiento de lo que realmente somos. Se experimenta con su sangre, su esencia, todo por un propósito. Sara sintió cómo la realidad se desmoronaba a su alrededor. Cuerpos usados como piezas de un tablero. De repente, un grito desgarrador resonó de nuevo, esta vez proveniente del pasillo. La voz era familiar y un escalofrío recorrió su espalda. «¡Ayuda! ¡Auxilio!», clamó una hermana. Sin pensar, las tres corrieron hacia la salida, pero antes de llegar, una sombra se abalanzó sobre ellas. Era la hermana, una figura distorsionada, los ojos llenos de terror y dolor. «¡No!», gritó antes de ser tragada por la oscuridad. En ese instante, el pánico se convirtió en terror. «No podemos quedarnos aquí», dijo Sara, descifrando la gravedad de lo que estaban a punto de descubrir. La Madre Superior parecía disfrutar de su desorientación, su sonrisa oscura, reflejando un conocimiento que no podían soportar. «¿Qué más nos ocultan?», preguntó Clara, pero se interrumpió al sentir que la energía a su alrededor cambiaba. Las paredes parecían resonar con un eco de antiguas oraciones, pero también de lamentos olvidados. La verdad comenzaba a emerger lentamente, una verdad que podía devorar no solo sus almas,
sino también el destino de todas las que alguna vez habían estado allí. Y cuando Sara miró de nuevo a la Madre Superior, vio algo en su mirada, un destello de locura que le heló la sangre. Ustedes no pueden escapar. Están dentro de un ciclo del cual son parte, dijo, el horror comenzando a abrirse como una flor en la oscuridad. La pregunta gravitaría en el aire. ¿Serían las siguientes elegidas para el proyecto élite? ¿O había algo aún más oscuro en el horizonte, listo para devorarlas? La ansiedad en sus corazones se intensificó, y un hecho aterrador se instaló en sus mentes. El convento no solo era un refugio, sino también una trampa mortal construida sobre los secretos más oscuros de la fe. La atmósfera en el sótano se volvió más pesada. El eco del grito de la hermana resonaba en sus oídos como una campana lejana. Sara, Clara y Liu se quedaron paralizadas, sintiendo el frío de la revelación que les había hecho la Madre Superior. La realidad se les escurría entre los dedos como agua. Lo que han hecho es un horror inimaginable, murmuró Liu. Sus ojos se ensancharon en la penumbra. No solo están atrapadas en sus experimentos, las están utilizando como piezas de un juego más grande. La figura encapuchada avanzaba y en el silencio solo se oía el golpe de sus corazones. Sara recordó los documentos que había encontrado en la biblioteca. «Las cartas», gritó, su voz temblorosa. «Hablan de un proyecto élite. Es su forma de buscar, de experimentar con nosotras». La Madre Superior sonrió, con una frialdad que atravesó el corazón de las jóvenes. «Perfecto, querida. Ustedes están empezando a comprender. Pero este no es solo un experimento común, es la búsqueda de la inmortalidad, y las víctimas son seleccionadas cuidadosamente». El aire se volvió denso y pesado, como si incluso la luz temiera lo que iba a ser revelado. Con un movimiento de su mano, señaló a las figuras ruidosas detrás de ella. Las hermanas transformadas se acercaron más, y en sus ojos había una chispa de desesperación. Eran sombras de lo que una vez habían sido. Cada desaparecida, cada hermana que regresa es parte de un sacrificio, un intento para alcanzar la purificación, lo divino. Y sí, querida Liu, la diócesis está completamente involucrada, dijo la Madre Superiora. Con una voz suave pero penetrante, Sara sintió que la rabia se apoderaba de ella. «No puede ser. La comunidad nunca lo permitiría», gritó, el terror y la incredulidad en sus palabras. ¿Permitir? Ellos no saben. O los que lo saben prefieren cerrar los ojos. Toda esta caridad que ven, todo está diseñado para tapar la verdad. Los registros están ocultos, pero los documentos que poseemos son solo un fragmento, respondió la Madre Superior, mientras unas risas ecos se apoderaban del sótano. «Y tú, niña», dijo dirigiéndose a Liu, «eres parte de lo que hemos preparado. Con tu sangre, la posibilidad de descubrir el poder oculto». La figura oscura detrás de ella se acercó y el miedo llenó el corazón de las hermanas. Liu, temblando, dio un paso atrás. «Estás loca. Lo que quiero es salvarnos, no ser parte de tu horrendo experimento». Pero entonces, las sombras alrededor comenzaron a susurrar como si estuvieran enloqueciendo. Eran ecos de hermanas que habían pasado por ese horror. «Escuchen», dijo una de ellas, callando al resto. «No, somos solo cuerpos. Hay más en nosotras. La transformación nos ha hecho fuertes. No deben temer, deben luchar». Sara sintió una chispa de esperanza, un impulso que levantó su ánimo en medio de la opresión. «Podemos luchar», dijo fuerte. «No debemos dejar que nos usen. Ya hemos visto lo que han hecho. No podemos permitir que esto continúe». Y en ese grito de desafío,
Algo cambió en el aire. La Madre Superior se oscureció, sus ojos brillando con ira. Sin embargo, antes de que pudiera replicar, un estruendo resonó fuera del sótano. Las puertas crujieron y sonidos de pasos pesados resonaron por los pasillos. «¿Qué es eso?», exclamó Clara, mirando hacia la salida del sótano. Y en ese momento, el miedo se hizo tangible. Las sombras comenzaron a temblar. «Es una señal de que algo se acerca». «¡Corred!», gritó Liu, mirando a sus compañeras. «Si podemos salir, si encontramos a las demás, podemos hacer que la verdad salga a la luz». Las novicias se lanzaron hacia la puerta. El eco de la corriente de pasos resonaban en sus corazones. Pero antes de llegar, la figura encapuchada levantó un brazo y la oscuridad pareció cobrar vida. «Nadie saldrá de aquí. La verdad es una prisión», aulló la Madre Superior, gritando, mientras el sótano se llenaba de sombras que comenzaron a moverse y girar, como si intentaran atraparlas en su espiral letal. Las hermanas estaban apuradas, movimiento frenético. «No podemos dejarlas caer», gritó Clara, notando desmayarse a una de las figuras distorsionadas que se acercaba. Pero Sara, mirando hacia atrás, se detuvo. «Es una de ellas, no la dejemos ahí». La figura tembló y sus ojos, antes vacíos, se iluminaron por un momento. «Ayúdenme», fue todo lo que pudo gritar antes de que la sombra la tragara. El mundo se oscurecía y el pánico aumentaba. Las puertas del sótano se cerraron de golpe tras ellas. Todo lo que habían sido, cada verdad revelada, ahora se desvanecía en la oscuridad. Sin embargo, en medio de la desesperación, algo brilló en la mente de Sara. La luz. Lo que hemos leído sobre ella, gritó mientras corría. Sabía qué hacer. Había un camino, una ruta que las llevaría hacia la salvación, quizás hacia el final de este horror. Sigan a la luz de la verdad. Y así, en la penumbra del convento, con los ecos de antiguas voces resonando tras de ellas, las novicias se lanzaron hacia lo desconocido, dispuestas a desterrar la oscuridad de una vez por todas. Pero en su corazón, un miedo persistente persistía. ¿De verdad podrían escapar de su destino? La verdad estaba más allá de la opaca bruma que cubría el convento. Una última prueba les esperaba. Una revelación que podría cambiar la historia del lugar y quizás la de sus propias vidas. Así que, querido lector, ¿te atreves a seguirles? La historia de las hermanas Morwyn no está cerrada. La luz aún brilla, pero también lo hace la sombra. Y en el fondo, la pregunta persiste: ¿quién realmente tiene el control de la fe? Sus mujeres, quizás tristemente. Couton Día. Descubre la verdad. El tiempo corre y la oscuridad acecha.